Bien, estamos ya en la segunda parte de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio el abogado Francisco Bertrán Galindo para hablar sobre las reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, reformas que presentó el Ministerio de Hacienda en los primeros días de agosto. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gran gusto estar con usted y felicitándola. Muchas gracias. A ver, me gustaría que comenzáramos con esta parte porque es importante conocer el tipo de reformas que está pretendiendo el Ministerio de Hacienda. Hay que recordar que usted fue uno de los impulsores de esta ley, de la LACAP, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que tiene vigencia más o menos 2 décadas. Desde el 2000, sí. Desde el 2000 más o menos está esta ley. ¿Cuál es la lectura que hace usted de estas reformas? Bueno, quizás antes una aclaración, tanto como impulsor sería mucho decir, pero sí, estuve conversando con el equipo que estaba diseñando la ley en su momento. Lo que tenemos que entender desde dónde viene el Estado y para dónde vamos. El Estado, cuando era un gobierno pequeño, allá por los años 40, tenía una política de un proveedor único. Este proveedor único compraba todos los bienes que usaba el Estado, los bienes que hoy le llaman en la reforma bienes estandarizados, como decir los lápices, el papel bond, el papel carbón que se usaba en esa época, sí, las máquinas de escribir, inclusive los escritorios, todo se compraba en esa proveeduría. Y la cosa funcionaba porque el gobierno era relativamente pequeño. En la medida que el gobierno comenzó a ir creciendo por los años 60, entonces empezaron a surgir instituciones autónomas tratando, entre otras cosas, de salvar el problema de las compras. Entonces, casi todas las leyes orgánicas de esa época tenían un artículo que decía que no se aplicaría para esa institución específica la ley de proveeduría. ¿Por qué? Porque lo que iban buscando era salirse de ese monopolio que tenía el procurador. Ley que data de 1940, entiendo, sí. Entonces, resulta que cuando ya el Estado se vuelve muy complejo, ya cerca de los finales de los 90, se decide hacer una reforma de todo el sistema y se crean 2 leyes que son la base del sistema. Una ley de la parte financiera, que le llaman la ley AFI, y la ley LACAP, que es la de las compras. El concepto en términos generales era que los ministros deberían ser lo suficientemente autónomos como gerentes que deben ser de sus respectivas carteras y usar el presupuesto tal como fue puesto en la ley de presupuesto. Y lo que hacer más bien era una relación con tesorería para que le fueran haciendo los desembolsos en la forma y en el momento correcto. A partir de ahí, entonces, también estas instituciones tenían facultad para hacer sus propias compras, ya no centralizadas. Antes de continuar, me gustaría que viéramos también una nota que ha preparado la periodista Guadalupe Bonilla sobre este tema. Vamos a verla. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones es la normativa que regula el proceso de las instituciones para comprar los insumos que utilizan en su gestión. Fue aprobada en el año 2000, pero ya genera algunos problemas y necesita de reformas. Esta es una reforma necesaria porque se tiene que usar tecnología, se tiene que modernizar El Salvador en su sistema de compras públicas, pero no es a costo ni de la transparencia ni de la institucionalidad del país. El gobierno ha enviado su propuesta en la que pide centralizar todas las compras del Estado en una sola oficina. La Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones, dependencia del Ministerio de Hacienda. Una de las preocupaciones más grandes que tengo es precisamente la centralización del esquema de compras públicas. Esto genera muchas preguntas a los legisladores. ¿Tendría usted una super UNAC manejando el catálogo electrónico, definiendo el catálogo electrónico por $1.500 millones en compras públicas? Y lo otro que me preocupa es si los sistemas de la administración pública estarán listos para operar un sistema centralizado. Y además, Rodolfo Parker mira otros riesgos con este proyecto. Nada, corrupción y más corrupción, para decirle una sola palabra. Así que también, por un lado se andan hablando de CICIES, nosotros quisiéramos unas CICIES, pero unas CICIES de verdad. Y por otra parte ni siquiera presentan las declaraciones de probidad. Guadalupe, no está bien cómo están jugando con las emociones del pueblo salvadoreño. Dicen que el gobierno quiere dejar fuera de estos procesos la supervisión de la Fiscalía. Si las cosas se hacen hay que hacerlas bien.
Lo que yo le puedo garantizar es que como Partido Demócrata Cristiano vamos a estar súper atentos a que busquemos con pasos certeros a que jamás en la historia del país se vuelvan a repetir los actos de corrupción que hemos tenido que sufrir. Bien, ahí teníamos un contexto sobre lo que estamos conversando esta mañana de estas reformas que ha presentado Hacienda a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Y usted nos estaba haciendo, digamos, un análisis desde atrás. Un análisis histórico, ¿no? Sí. Entonces, se viene y se hace la facultad para que cada ente pueda hacer sus compras a partir de un plan de compra que le mandaba a la tesorería, y la tesorería, en teoría, planificaba los fondos. Entonces las entidades compraban y las entidades pagaban. En la práctica se fue dando un problema muy grave, una descoordinación entre la necesidad de los fondos de la Secretaría de Estado y la tesorería. El caso más patético que yo le puedo contar y más grave quizás no es el más grave, pero el segundo más grave es el tema de los uniformes escolares. Que el gobierno del presidente Funes lanza un plan para dar uniformes y zapatos y toda una serie de cosas. En teoría era una medida contracíclica para generar nuevos empleos, nuevas fábricas en sastres, zapateros, etc. Y lo que sucedió es que al final la medida se regresó y hizo más daño que bien. ¿En qué sentido? En que muchos sastres que apenas tenían su sastrería contrataron costureros, se metieron en deudas, pusieron a hacer las cosas. Los zapateros empezaron a hacer zapatos, contrataron trabajadores y todo. Pero el gobierno no les pagó. El gobierno les pagó 8 o 10 meses después. Y para este tipo de empresas eso significa la quiebra. Porque tenían que pagar planillas que ya no tenían dinero, habían tomado un dinero prestado que no lo podían pagar, entonces terminaron quebrando. Ese desorden entre lo que es la tesorería y las compras es lo que ha llevado al problema de salud, por ejemplo. Entonces, todo el sistema colapsó porque no se ha podido llevar medicamentos a los lugares y en los lugares correctos que se necesitan. Entonces, esto tiene que ver para mí con dos cosas. Uno, ciertas debilidades de la ley que ya necesita modernizarse, que es un poco por donde va la reforma, sí. Pero por otro lado, una actitud, yo diría, revanchista de Hacienda, en el sentido como decir, yo soy el único que sé hacer las cosas bien y estos ministros no manejan bien las cosas, entonces yo les voy a jalar atribuciones. Y eso es un poco lo que está dentro de esta reforma. ¿Se refiere a las facultades o atribuciones que tendría la UNAC en el proceso de compra UNAC, en esta reforma? Que en este momento no las tiene. Ahora, la reforma vista así suena lógica. Es decir, hay una cantidad de productos que en la reforma se le llaman productos estandarizados. Lo que yo le decía, los lápices, los bolígrafos, las hojas de papel bond base 20, etcétera, etcétera. Hay una buena cantidad. Entonces se supone que va a haber un listado de estos artículos que los compran todos los ministerios. Entonces estos artículos se va a hacer una especie de registro de proveedores, van a pedir ofertas de precios, entiendo yo, van a verificar la calidad, la UNAC. Y a partir de allí van a firmar un marco, un contrato con los proveedores de que ellos se ponen a disposición para vender bajo esas condiciones que han puesto a quien le quiera comprar. Entonces las secretarías de Estado lo que van a hacer es, van a ver el catálogo como que usted está viendo en Amazon, ¿verdad? Y dice, quiero 1000 lápices. Entonces le compra 1000 lápices a este señor, le suba bolígrafo hasta. En teoría eso suena bien en el sentido de que usted se evita, en lugar de 2000 licitaciones, va a ser una licitación. ¿Eso daría mayor agilización al proceso? Y menos costo, en teoría. Okay. En teoría. El problema de esto es que el demonio está en los detalles. Entonces, ¿quién decide cuáles son esos productos estandarizados? ¿Cuántos proveedores por cada producto vamos a tener? ¿Bajo qué condiciones? Yo me acuerdo que en aquella época, le estoy hablando cuando yo era un niño y iba a visitar la oficina de mi mamá, veía que los lapiceros tenían República, Gobierno de El Salvador. Y los lapiceros, los papel, todo con los membretes estandarizados y todo este tipo de cosas. Eso suena bien, ¿verdad? Pero, como le digo, el punto acá es qué nivel de control van a tener las unidades para la calidad de los productos que van a hacer
y en caso que la calidad no sea la que requieran, si se pueden salir o no se pueden salir del mecanismo. Pero vaya, esa es una parte y yo creo que es lo que ha generado más preocupación por el lado de los diputados. En la nota los diputados decían, hablaba el diputado Rodolfo Parker de que se podría dar mayor corrupción con estas reformas a la ley de la LACAP y también que se pretende eliminar el rol constitucional que tiene la Fiscalía General. Mire, no lo quitan del todo, o sea, dejan lo que es la función de intervención en los inmuebles, en la compra de los inmuebles, y la función en lo que le llaman licitación, porque lo que la Constitución dice es que el fiscal participa en las licitaciones, en los bienes muebles que se compran por licitación. Pero usted puede definir otros mecanismos que no se llamen licitación, y eso es lo que está pasando. Cuando llegan a las subastas electrónicas, no la llaman licitación. Y cuando llaman al catálogo, no lo llaman licitación. Entonces, a partir de ahí quiere decir que esas cosas que ahora que se licitan y tiene que firmar el fiscal ya no firmaría eso porque ya no se llamarían licitaciones, sino que solo serían las licitaciones de las obras públicas, las licitaciones de consultoría y de los bienes muy especializados para cada una de las carteras. ¿Habría entonces más discrecionalidad en este proceso? Es decir, que sería la UNAC la que al final decidiese sin tener ese rol del fiscal. Podría ser, es decir, puede ser, puede no ser, es que como el concepto suena bien. Es decir, si yo necesito comprar 1 millón de lápices y lo que voy a hacer son 10 licitaciones, con 10 procesos, con 10 trámites, es probable que los lápices me salgan más caros, aunque no haya corrupción. Si yo hago una sola licitación por ese 1 millón de lápices, probablemente me van a salir más baratos porque los costos de los ofertantes van a ser menores y la cantidad les permite bajar el precio. Ahora, el punto de la discrecionalidad es lo que complica, porque la UNAC se queda sin control, porque ahí el punto es quién controla al controlador. Y la UNAC, en teoría, es el ente normativo, el que rige la parte filosófica del sistema de compras, y a partir de aquí pasaría ella a ser un ente de compras. Entonces creo que esas son las dudas que hay que corregir y a mí me parece que lo que hay que hacer es sentarse, revisar, ver qué controles hay que ponerle, porque el concepto no suena mal. Realmente cuando uno lo ve, puede ser que sea una buena salida, no es necesariamente un regreso para la proveeduría central, aunque sí se centralizan la definición de cuáles son los bienes estandarizados y quiénes van a ser los proveedores de esos bienes estandarizados. Esa parte sí puede generar, si no se tiene cuidado, mucha corrupción. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema. Regresamos en breve, no nos cambie. Conversamos en el estudio con el abogado Francisco Bertrán Galindo sobre las reformas a la LACAP que ha presentado el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Había una parte que me llamó la atención que comentaba la diputada Margarita Escobar en la primera nota y decía que habría que ver la capacidad que tendría esta unidad, es decir, la UNAC, que tiene dependencia del Ministerio de Hacienda, para poder atender todos estos procesos de compra de todas las instituciones. Hablamos de procesos de compra de instituciones que son, por ejemplo, fundamentales, como la parte de medicamentos en el Ministerio de Salud. Yo entendería, pero esto es una apreciación, falta ver qué pasa. Cuando la reforma de la ley habla de bienes estandarizados, obviamente no pueden ser los medicamentos. Porque, por ejemplo, los medicamentos que se necesitan en la costa no son los medicamentos que se necesitan en la montaña, ni son los medicamentos que se necesitan en la planicie. Entonces, son especializados y ya estandarizarlos es un problema. Yo entendería, pero es justamente el tema de los riesgos que hay acá, que un funcionario del UNAC puede interpretar que estandarizado es casi todo, y entonces termine
entre comillas, estandarizando medicamentos, estandarizando compras de los equipos electrónicos, ese tipo de cosas. Entonces, eso puede generar muchos conflictos hacia adentro del sistema, porque los proveedores pueden empezar a quejarse que se privilegian solo ciertas marcas o que se están escogiendo ciertos bienes que a la hora buena no hay suficientes, etcétera. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que revisar. ¿Y tendría esta unidad la capacidad para administrar, por ejemplo, arriba de 1.400 millones de bienes y servicios que tiene es que teóricamente esta parte ellos no compran. Ellos solo celebran el acuerdo con el proveedor. Ellos negocian condiciones. Digamos, yo voy a regresar con los lápices y con el papel porque es como que fácilmente se entiende. Entonces yo voy a ofrecer papel bond base 20 blanco. Ok. Entonces eso yo le voy a vender la resma en $3 y le pongo a disposición 100,000 resmas. Ok, entonces ellos aceptan, firman el convenio y ponen a disposición en el sitio web las 100,000 resmas. Si yo en salud necesito 100 resmas, voy a ese catálogo electrónico, veo las 100,000 resmas y las compro. O sea, pero las compro yo en salud o yo en educación. Entonces, en teoría, la UNAC no compra nada. Pero es que hay otra fase de la reforma donde la UNAC sí compra. O sea, sí hace el proceso de compra. Es el tema de la licitación electrónica. Aquí hay un tema que es complicado también porque los detalles pueden ser muy peligrosos. Actualmente se hace eso en la bolsa de productos. En la bolsa de productos se chequean dos cosas. Uno, los aspectos de calidad, que estandariza la calidad de todos los que van a ofertar lo que sea. Y luego la decisión se toma por precio. Eso lo va a hacer ahora, de acuerdo a esa reforma, la UNAC. Y yo creo que allí hay un gran peligro, porque en las negociaciones lo que yo me he podido fijar en varias es que en la definición de la calidad está la trampa. Entonces, si yo para una tela defino la forma de la tela de una manera tal que voy a sacar a varias gente del mercado, entonces simplemente no me cumple la calidad, o peor aún, gente que no me cumpla la calidad que estoy pidiendo y la acepto como un oferente de eso. Y como nadie me controla, nadie me puede decir, entonces puede estar aceptando, vamos a otra vez el tema de las licitaciones de los uniformes, puede estar aceptando como tela buena, una tela que no tiene el peso, que no tiene la calidad, que los tintes no son correctos, pero yo la acepto como buena y lo pongo dentro de la licitación de solo precio. Entonces, ese tipo de cosas, en teoría, se supone que la bolsa es más cuidadosa porque su prestigio está en juego. Entonces ellos deben de cuidar más que la calidad sea la que se pide y que esa sea lo que se oferta y eso sea lo que se compra. ¿Se perdería entonces el control de la calidad de ciertos productos que Claro, porque se lo estamos dando a funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos hoy son buenos, mañana no. Entonces no hay algo que tengan que cuidar institucionalmente. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, sí pensaría que mejor sacarla de la UNAC y pasarlo al mecanismo privado de la bolsa de productos y meterle más control a la bolsa de productos en el tema que tiene que ver con calidad, para que entonces ya la negociación sea solo de precio, pero dentro de las mismas condiciones de la calidad, sea tela, sea papel, cartón, lo que fuera. Entonces, esa parte de la licitación electrónica yo sí creo que la maneje la UNAC, sí hay un peligro ahí. Entonces esa sí debería salirse para los entes privados que tienen otro tipo de control y que a ellos sí les interesa cuidar la reputación, porque dañan la reputación del sistema de la bolsa de productos y nadie más le vuelve a llegar. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que cuidar. ¿Qué otro tipo de reformas, a su juicio, usted que conoce bastante el tema, se deben hacer? Y lo vinculo con lo que decía usted al inicio, por ejemplo, con las micro y pequeñas empresas que tienen hasta ahora el 25% de las compras públicas por ley del Estado. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie.
Estamos de regreso conversando esta mañana con el abogado Francisco Bertrán Galindo sobre las reformas a la ley LACAP que ha hecho el Ministerio de Hacienda en 3 puntos medulares que ya los ha explicado pues el abogado en esta primera parte de la entrevista. Licitación simplificada para convenio marco que está proponiendo el Ministerio de Hacienda, licitación simplificada para subasta electrónica y baja cuantía. ¿Qué significa esto? Pues regular la disposición de compras no recurrentes y tener un fondo, digamos, para poder atender necesidades, según lo que dice Hacienda en ese sentido de estas reformas. Me gustaría que viéramos también, que leyéramos unas declaraciones que ha dado Javier Castro, abogado, también en este sentido de las reformas a la ley LACAP. Ahí dice, lo que la ley hizo fue que existiera un sistema eficiente, transparente y ordenado en las contrataciones de bienes y servicios del Estado. Teníamos un sistema que venía de 1940 que era ineficiente, inoperante, borroso, opaco. Era un sistema altamente cuestionado por la opacidad que permitía corrupción. ¿Coincide usted con algunos sectores que dicen que estas reformas o con estas reformas a la LACAP se volvería a un sistema como se tenía en 1940 y favorecería esto a la corrupción? ¿O puede usted establecer, por ejemplo, dentro de estas modificaciones que propone Hacienda, algunos puntos que son importantes y positivos? Yo creo que el concepto es eficiencia y dentro de eso es bueno. Ahora, lo que yo le haría a la reforma de la ley es meterle más controles, porque el problema que sí estamos centralizando en una sola cabeza cuáles son los bienes estandarizados, qué calidad es la que voy a comprar, cuántos proveedores voy a dejar en el marco del convenio. Entonces, eso sí puede generar un riesgo muy, muy alto de una corrupción acá a un nivel grande. Entonces, creo que esa parte hay que revisar, qué controles hay que poner. La otra cuestión con la subasta electrónica que le decía yo preferiría mejor irnos en ese tipo de cosas a la bolsa privada, que de alguna manera, como le digo, tiene un riesgo reputacional que cuidar, cosas que un funcionario en la LACAP no tiene que cuidar. Eso por un lado. Ahora, hay otras cosas que también me parecen que son buenas. Por ejemplo, están diciendo de que van a potenciar algo que la ley ya dice, pero que nunca se hizo por la UNAC en forma, que es el registro de proveedores, el registro único de proveedores. Eso es fundamental, porque si usted quiere participar en 10 licitaciones y en cada licitación tiene que llevar 500 hojas donde están sus escrituras, sus credenciales, su insolvencia, sus estados financieros, su declaración de no sé qué, entonces simple y sencillamente eso se vuelve caro, porque todo eso tiene que llegar certificado por notario y el notario cobra. ¿Y eso no lo establecía ya la ley LACAP? La ley lo establecía, pero nunca se ha hecho valer. Entonces, una de las cosas que está dentro de la reforma no es que pareciera como que tienden a fomentar eso. Para mí eso debe ser mandatorio, que haya un único lugar donde los proveedores se inscriban. Es más, debería ser de filosofía de la ley que cuando el Estado está preguntando la situación de un ciudadano con el Estado mismo, que no lo pueda preguntar. Es decir, yo no tengo por qué llegar a una licitación y decir que estoy solvente con el fisco, porque al que le estoy vendiendo es al fisco. El que tiene que resolver el problema, si yo estoy solvente o no estoy solvente, es el mismo fisco. Entonces no hace lógica que a mí me pida, tráigame solvencia tal, tráigame tal cosa, cuando él lo tiene todo. Él conoce mi situación registral, él conoce mi situación de matrícula de comercio, él conoce mi situación de solvencia. Entonces, ¿por qué yo, ciudadano, tengo que llevarla? Pues digamos que como una transacción podría ser que la lleve una única vez a una unidad y que eso quede en un banco de datos donde los futuros concursantes que quieran comprarme mis bienes simplemente vayan, consulten, yo estoy en regla y los puedo vender. Eso es lo que debería ser, pero no es así. Entonces, entendería yo que parte de la reforma va tendiente a potenciar esto. Y si eso es así, es una gran ventaja, porque entonces abre y permite que los proveedores medianos y pequeños puedan participar. Porque esos costos que puede pagar la gran empresa para licitar,
los pequeños y los medianos les suelen onerosísimos. Sí, eso justo le iba a preguntar, ¿cómo queda el sector de la micro y pequeña empresa que por ley debe vender la cuarta parte al Estado? Ese es el tipo de regulaciones que la UNAC debería verificar su cumplimiento. Para eso se supone que está Comprasal, donde se están publicando todas las licitaciones y todos los resultados. Pero la UNAC ha descuidado su rol rector. Entonces, por eso surgen dudas ahora de decir, bueno, si la UNAC, con la ley que está, no ha cumplido buena parte de sus atribuciones, ¿cómo de la noche para la mañana va a resultar que va a tener una capacidad maravillosa de poder hacer licitaciones gigantescas con la mejor calidad y con la mejor transparencia? Entonces, el concepto, como le digo, suena bien, pero yo, en mi experiencia de funcionario público, el qué normalmente no es el problema es el cómo lo hago. Entonces, si el cómo no lo cuido, ahí puede estar armando un chapandongo que puede ser que la medicina sea peor que la enfermedad. El tema sería entonces el control. El control, sí. Ok, perfecto. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. No, muy es un amable y gusto por estar explicar acá. también este tema de una manera más sencilla para que todos podamos Y entender. de nuevo la felicito. Muchas gracias. Con esto cerramos. Les espero mañana. Se quedan con el programa De Mujer a Mujer. Fuerte abrazo. Buenos días.